Se viene el partido amistoso entre la selección de Guatemala y El Salvador y acá te contamos ese posible 11 de la selección salvadoreña y también mis cambios que haría justamente a este parado táctico. Bienvenidos a Universo ES. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Recalcando que ambas escuadras han sufrido bajas de último momento y contarán con limitados legionarios para este partido amistoso, que será de vital importancia para la preparación de cara a los partidos de eliminatorias. Guatemala, que está prácticamente asegurando ese pase a la siguiente instancia, tendrá que ir justamente con esa racha positiva de victorias, que es líder de su grupo, mientras que la selección salvadoreña tiene que ir a pelear justamente ante Surinam. Más que todo, ante Anguila el partido se podría resolver, el tema será que ver por cuántos goles, pero ante Surinam asegurar justamente unos dos boletos en esta instancia para la siguiente. Así que el primer tiempo será algo más intenso seguramente, o de acuerdo a cómo se vaya moviendo el resultado. Partido que tendrá justamente esos huecos, esos momentos de alta intensidad, pero también esos baches bajos donde seguramente los jugadores se comiencen a cuidar, evitando desgastarse o lesionarse para llegar a las eliminatorias y la Copa Oro, para no perderse, mejor dicho, esas dos instancias. Pero sin más preámbulo, vamos rápidamente con ese posible 11 del profe Bolillo Gómez, que lo estaremos explicando el porqué. Con Mario González en la portería, portero que viene siendo titular. Benji Villalobos llega a este partido porque no puede estar Tomás Romero porque no es fecha FIFA. Por ahí también se pone en duda de que si el profe ve con mejores ojos tener a un Benji Villalobos más ducho, con más años, y tanto Mario González como Tomás Romero tienen, creo que incluso más partidos que Benji Villalobos en selección, pero son bastante jóvenes. Ahí será un tema de criterios y seguramente también levante mucha crítica si se llega a dar en su momento. Hoy por hoy los que tenemos en el banco son Mario González y Benji Villalobos. Me parece que Mario tendría que saltar como titular y luego veremos si es que el técnico quiere probar o no a Benji Villalobos. Si lo quiere probar, será una luz de que probablemente lo quiera tener para las eliminatorias y la Copa Oro, y por ahí se ve un poquito más en duda el puesto de Tomás Romero. Entonces, en portería Mario González. Vamos a la pareja de centrales. Acá creo que está muy pero muy marcado, es lo último, siempre utilizan esta pareja de centrales, al menos Bolillo Gómez, y desde la era David Oniga también se venía utilizando, y si vamos mucho más atrás, el fugaz Rubén de la Barrera también los llegó a utilizar. Entonces llevan muchos partidos, se conocen, y cada técnico que viene lo que busca netamente es darle más regularidad. Estamos hablando de Jorge Cruz y Julio Cibrián. Actualmente con Bolillo Gómez siempre los dos. Anteriormente con David Onigan, por ahí en los últimos partidos se llegó a probar a Henry Romero como una especie de línea de 3. Incluso llegamos a jugar con 4 centrales, dado que a Jorge o a Julio lo utilizaron como laterales, incluso en algún partido, si mal no recuerdo. Que también eso fue muy criticado, cómo vamos a salir con 4 laterales jugando de local en el Cuscatlán. Pero bueno, Bolillo Gómez no se inventa posiciones. Bolillo dice, bueno, centrales con centrales, laterales con laterales. Y básicamente los que ha utilizado en los últimos partidos son Jorge Cruz y Julio Cibrián. Yo acá haré un cambio que ya les explicaré el porqué, pero son los de confianza de Bolillo Gómez. Luego tenemos en zona de laterales, no está Larín, como ya hemos explicado. No es un tema de lesión, entonces la única duda que haría sería por un tema o técnico o por un tema de documentación básicamente. Pero bueno, las alternativas que tenemos allí serían Diego Flores y improvisar alguno de los centrales. Así que yo creo que si mantiene esa línea, el profe Bolillo se va con Diego Flores. Y luego por el costado por derecha como lateral, muy marcado, sería Brian Tamacas. Aquí sí no tengo prácticamente dudas. Y luego en mitad de campo. A veces jugamos con 3 volantes, a veces con 2. Bolillo ha utilizado más que todo solo 2 volantes, que serían Melvin Cartagena y Darwin Serén, que así los ha hecho jugar juntos. En el último partido probó alternativas cuando estuvo Harold Osorio, que fueron básicamente Harold con Landaverde. ¿Qué tenemos en el banquillo? Tenemos a Mauricio Cerritos, tenemos a Brian Landaverde como alternativas en zona de volantes, básicamente uno por posición. Creo que Bolillo sería con su hombre de confianza, Darwin Serén, y con Melvin Cartagena, que de todos ellos para mí me gusta muchísimo el nivel que está mostrando. Acá también yo tengo algún cambio que lo voy a sugerir más adelante. Vamos a los extremos. Acá no hay complicación, como ustedes lo quieran dibujar, como se entienda, porque es un parado que de acuerdo al movimiento de uno o dos jugadores esto puede cambiar, pero básicamente sería un 4-4-2, la más simple, la más sencilla. Si quieres decir un 4-2-4, puede ser, o un 4-1-1,
lo que te digo, es de acuerdo como uno o dos jugadores se vayan a mover o cómo sea básicamente la intención de juego. Muy atacando, bien volcados al ataque, perdón, o más bien defendiendo. Eso podría ahí simplificar algunas posiciones, pero básicamente no va a cambiar eso. Estamos hablando de Santos Ortiz por derecha y Jairo Enríquez por izquierda. Que a momentos se cambian las posiciones, que hemos visto esto hacerlo muy común con Bolillo Gómez. Jairo o Santos o Nathan o el que esté jugando como extremo solamente intercala posiciones con el otro, pero básicamente uno por derecha y el otro por izquierda. Santos y Jairo Enríquez. Luego en delantera, pues básicamente vimos que en los últimos partidos pareciera que Bolillo juega con dos delanteros, pero lo que hace es jugar con una especie de media punta o uno que usualmente tenga mucho más movilidad y el 9 más marcado, que de hecho el único 9 que tenemos es Emerson Mauricio, así que acá no va a haber pelea. ¿Y quién sería ese media punta? Pues está entre Enrico Dueñas y Steven Guerra. ¿Quién ha jugado más y ha ido a convocatorias finales de partidos con Bolillo? Enrico Dueñas. Steven ha estado en microciclos, pero no para partidos. Esta va a ser su primera vez que va a una nómina final con Bolillo Gómez. De hecho, Steven sí ha jugado como titular y ha debutado en la era Rubén de la Barrera, si no me equivoco. Pero bueno, eso básicamente con el 11. ¿Cómo queda entonces rápidamente? Mario González en portería. La pareja de centrales Jorge Cruz y Julio Cibrián. Tamacas por derecha, Diego Flores por izquierda. Melvin Cartagena y Darwin Serén en zona de volantes. Los extremos, Santos Ortiz por derecha, Jairo Enríquez por izquierda. Si quieren intercalar posiciones lo pueden hacer, uno por izquierda o por derecha, pero bueno, básicamente así es. Y en punta, Enrico Dueñas como media punta, como falso 9, no sé si era falso 9. Y Emerson Mauricio como el 9 centro como tal, el delantero de referencia que vamos a tener. Mis cambios, porque tampoco es que tenemos tanta banca. Vamos a recordar básicamente. En guardametas, ¿qué tenemos? A Mario González y a Benji Villalobos. Yo acá lo prefiero dejar a Mario González. En zona de defensas, ¿a quién tenemos? Henry Romero, Julio Cibrián, Brian Tamacas, Jorge Cruz, Roberto Domínguez, Diego Flores y Jefferson Bayares. Jefferson Bayares, que en selección juega como lateral, pero en sus equipos, en Municipal Limeño, puede jugar como un extremo básicamente. El único lateral por izquierda es Diego Flores. La única acá que veo es que el técnico vaya a querer improvisar un central, así que no lo veo. Entonces creo que Diego muy marcado ahí su posición y a Brian Tamacas pues yo no lo saco del lateral por derecho. Creo que es el mejor que tenemos en ese sentido. No hablo de que es un gran nivelazo el que está teniendo Brian Tamacas, pero referente a los que tenemos ahí es uno de los mejores que tenemos básicamente. En centrales, ¿cuál sería mi cambio? ¿Y por quién? Y acaba la explicación. A mí Jorge Cruz siempre me ha parecido un central de mucha proyección en su momento. Salió muy rápido, comenzó a hacerse un puesto en la selección. Hoy por hoy probablemente no está pasando su mejor momento, no en lo personal, sino grupalmente en FAS. Y eso ha hecho que su nivel pues se estanque como tal. Yo de hecho pensaba verlo a Jorge, al menos ya en rumores de que se podría ir al extranjero, algún equipo por la curva tan ascendente en la que venía. Me parece que hoy esa curva se ha ralentizado un poco, ha tomado una pausa, no sé cómo lo puedas ver. Pero en ese sentido yo quisiera probar otro jugador, que si a este jugador lo recuperamos y está en su gran nivel, señores, es un central que nos pondría a ayudar muchísimo en defensa. Lo hemos visto en su momento cuando se ha enchufado con selección, cuando está bien, es un buen central. Hablamos de Roberto Domínguez. Sí, yo sé, muchos miran, no, que Roberto Domínguez, y yo sé, y me ha aguantado puteadas porque para mí es una debilidad que tengo por las condiciones que tiene el jugador. Es un gran central, pero físicamente siempre le ha costado. A veces está, no está, pero hoy, al menos yo buscaría en Roberto Domínguez, a ver, ya te hemos trabajado físicamente, sé que es uno de los jugadores que más peso ha bajado, sé que es uno de los jugadores que más se ha cuidado y que ha mejorado físicamente. Vamos a verlo cómo está, porque si tenemos un Roberto Domínguez bien enchufado, de largo es más que las opciones que tenemos como centrales. Y acompañado de Julio Cibrián, que Julio Cibrián tiene un nivel que lo ha mantenido durante el tiempo, que ya sabemos cuál es su tope, pero que nunca baja. Eso sí, o sea, tiene su tope pero nunca baja. En cambio Jorge Cruz lo superó en su momento a Julio Cibrián, pero entra en un bachecito y ahora está, al menos yo lo veo un poquito por debajo de lo que te puede ofrecer Julio Cibrián. Entonces yo probaría con Roberto Domínguez y Julio Cibrián. Esos serían mis cambios más que todo en defensa. De resto nada más. En mitad de campo, indudablemente, otro jugador que tenga una debilidad tremenda y lo he dicho un montón de veces, Mauricio Cerritos. Me gustaría ver a Mauricio Cerritos al lado de Melvin Cartagena o a su vez al lado de Brian Landaverde. Tendríamos mucha marca y buena distribución de juego con Landaverde y Mauricio Cerritos. Pero hoy por hoy yo entiendo que el momento futbolístico en Melvin Cartagena es mejor a nivel de recuperación y distribución que los anteriores.
Por ahí no tanto por Mauricio Cerritos. Entonces yo en vez de Darwin Serén lo probaría a Mauricio Cerritos junto a Melvin Cartagena. Pero recalco, es un partido que el técnico dirá, bueno, tengo poco de experiencia, me voy con Serén, el de confianza del técnico. En extremos, la verdad es que acá no tenemos tantas opciones. O sea, si revisamos, Jefferson Valladares, que prácticamente lo ponemos acá como lateral porque así lo utilizan en la selección, pero es una alternativa en extremos porque de resto no hay, porque si no sería Elvin Alvarado de Isidro Metapán, que tampoco ha jugado con selección, pero no hay poco más, hay poquito, no hay otros extremos ahí. Jairo el titular y Santos Ortiz tiene que ir porque no hay otra alternativa en esa posición, a menos que el técnico se la juegue o con Steven Guerra, que puede jugar como media punta, o irse a uno de los extremos, o se la juegue con Brandon Ramírez, el chico de 16 años de la Sub-17. Me encantaría, pero sabemos cómo se maneja el técnico. Al menos yo me la jugaría. Yo sinceramente sí me la jugaría. Y en punta creo que, como les dije, nada que decir. O sea, está Enrico Dueñas y Enrico Dueñas y para de contar. No hay otro mejor que él en la posición. A excepción de Steven Guerra, que habrá que verlo en selección. Y Emerson Mauricio. Porque no hay otro delantero en sustitución de Emerson Mauricio. De hecho, Brandon Ramírez es la única alternativa como delantero centro y como extremo, acompañando por ahí a la alternativa de Elvin Alvarado y al polivalente Jefferson Valladares. Estamos bastante limitados a nivel de convocatoria, así que no vamos a ver grandes cambios y tampoco podemos hacer grandes cambios. Yo creo que más que todo en defensa con Roberto Domínguez, Mauricio Cerritos en zona de volantes es lo máximo que yo le jugaría a ese 11 de Bolillo Gómez, que es marcadísimo que así saldrá. O sea, de allí no va a salir. Puede que cambie uno o dos jugadores dependiendo qué tan atrevido se quiere volver Bolillo Gómez en este partido, pero de resto les juro que no va a arriesgar. Así que bueno, los quiero escuchar en la cajita de comentarios cuál sería su posible 11 en base a la convocatoria y qué cambios harían al respecto que les estamos mostrando. Sin más, yo me despido. Chao, chao.